Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de 2001 historias, donde la música va a ser la gran protagonista de este capítulo, después de unas semanas en las que me he tomado un tiempo para pensar y preparar nuevos capítulos que traerte. Te voy a contar algo muy especial para mí y que me ha inspirado para el capítulo de hoy. Durante estas fiestas navideñas tuve un encuentro casual por el centro de Madrid con el célebre compositor y director de orquesta español Luis Cobos. Fue un encuentro que me impactó enormemente, ya que de niña mi padre era muy aficionado a escuchar sus discos, tanto en casa como en el coche, y me ayudó a conocer más y mejor muchas de las mejores obras sinfónicas de la historia de la música clásica, de la que siempre me he considerado una gran aficionada desde antes de nacer, cuando mi madre escuchaba ya estas preciosas melodías. La música clásica me ha acompañado, por tanto, desde siempre, y Luis Cobos, nacido en Campo de Criptana, Ciudad Real, en 1948, trajo a las masas, gracias a sus discos, estas maravillas sinfónicas. Por todo ello, le di las gracias personalmente porque él fue un artífice importante de mi afición a la música clásica y porque gracias a él tengo grandes recuerdos, además, con mi padre disfrutando muchísimo de su música juntos. Luis Cobos se alegró enormemente de esto que le dije y fue sumamente educado y cercano conmigo, tanto conmigo como con mi familia. Nunca, jamás lo olvidaré. Esto me ha dado pie a traerte la vida de otros compositores musicales de la historia, pero con un toque novedoso. Y es que todos conocemos a los grandes Mozart, Haydn, Beethoven, Vivaldi, Strauss y demás compositores clásicos, pero entre todos ellos han destacado en su producción muchas mujeres que lamentablemente no han trascendido y sus composiciones muchas veces han tenido que ser publicadas con el nombre de un hombre para tener cierto rango o directamente han sido olvidadas. Hoy vamos a desempolvar todos sus nombres y obras para devolverles de alguna manera su merecido reconocimiento. ¿Te animas a este repaso musical con nombre de mujer? Comenzaré el capítulo hablándote de una mujer que ya te traje en el capítulo sobre científicos olvidados, y es la religiosa, mística y polifacética Hildegarda von Bingen, nacida en el año 1098 en la localidad germana de Bermensheim. Su venida al mundo se produjo dentro del seno de una familia noble de este país y dado que fue la 10ª hija en nacer, su vida ya estaba programada desde la cuna para destinarse como religiosa, tal y como era costumbre en muchas familias bien durante siglos. A los 8 años fue confiada a Jutta von Sponheim, mujer de gran devoción que vivía en un monasterio benedictino de su zona natal. Allí recibió formación religiosa, aprendió latín y desarrolló un interés por la escritura, la música y las ciencias. Desde muy joven, Hildegarda experimentó visiones místicas que describió como una luz viviente. Inicialmente las mantuvo en secreto, pero con el tiempo las consideró un don divino. De tal forma que en el año 1141, cuando contaba con 42 años, afirmó recibir una orden directa de Dios para escribir sus visiones. Esto dio lugar a su obra teológica más importante, Scivias, lo que se traduce como Conoce los caminos, donde describió sus experiencias en un lenguaje lleno de simbolismo. Dentro de este misticismo que la acompañó toda su vida, Hildegarda desarrolló a la vez su faceta musical, donde es conocida por sus composiciones monofónicas que forman parte del repertorio del canto gregoriano. Su música es especialmente rica y melódica, a menudo asociada con textos de carácter espiritual y místico. Su colección musical más famosa es Sinfonia Harmoniae Celestium Revelatorium, o Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestiales, que incluye himnos, secuencias, antífonas y responsos para formar así las 77 piezas que componen esta magnífica obra.
A diferencia de la música litúrgica estándar, sus composiciones utilizan intervalos y rangos mucho más amplios, con saltos melódicos inusuales. Esto da a su música un carácter expansivo y etéreo. Además de esto, Hildegarda, escribió tanto música como los textos de sus composiciones. Sus letras son profundamente poéticas y teológicas, a menudo alabando a la Virgen María, a Cristo o a los santos, y reflejan sus visiones místicas. Su música tiene un tono introspectivo y trascendental, diseñado para conectar a los oyentes con lo divino. A menudo usaba imágenes celestiales y cósmicas en sus textos, reforzando la idea de una armonía universal. De esta forma, Hildegarda von Bingen fue una de las primeras compositoras cuyo nombre quedó registrado en la historia, lo que marcó un precedente para las mujeres dedicadas a la música, algo nada común, como veremos a continuación. Nuestra protagonista, que logró cotas inusuales de prestigio dentro de la Iglesia Católica para las mujeres de su época, no llegó a ser canonizada formalmente durante su vida o después de su vida, pero en el año 2012 el Papa Benedicto XVI la declaró doctora de la Iglesia, un título otorgado solo a aquellos cuya enseñanza ha tenido un impacto duradero dentro de la Iglesia Católica. Por tanto, su figura es venerada tanto por su espiritualidad como por su creatividad y erudición en múltiples campos. Una persona fascinante, ¿no crees? Avanzamos ahora varios siglos para traerte la vida de nuestras siguientes protagonistas, todas ellas relacionadas por parentesco con grandes músicos que todos conocemos, tales como Mozart, Schumann, Chopin y Mendelssohn. Comenzamos en la Austria de finales del siglo XVIII, donde encontramos a la familia Mozart, y en concreto a Maria Anna Mozart, conocida cariñosamente por su familia como Nannerl. Fue una destacada pianista y compositora en su tiempo, aunque su talento ha sido eclipsado históricamente por el de su famosísimo hermano. Desde muy pequeña, Nannerl demostró ser una niña prodigio, al igual que su hermano Wolfgang, y ambos fueron instruidos por su padre, Leopold Mozart, quien los llevó de gira por Europa para mostrar sus habilidades musicales. En estos viajes, Nannerl fue muy elogiada por su virtuosismo como clavecinista y pianista. Y aunque se sabe que Nannerl componía, no se conservan ejemplos de su obra, en parte porque las expectativas sociales de la época limitaban las oportunidades de las mujeres para desarrollarse como compositoras profesionales. Y aunque su padre y su hermano reconocieron su talento, como mujer, Nannerl enfrentó las restricciones típicas para las mujeres de su época. Cuando alcanzó la edad de casarse, su vida artística quedó relegada a un segundo plano. Abandonó las giras y se dedicó a la enseñanza del piano, aunque mantuvo correspondencia con su hermano Wolfgang, quien le enviaba partituras para que las valorara y mejorara si era oportuno, demostrando la confianza en su valía de este gran compositor que bueno, pues es de elogiar. O sea, Wolfgang Amadeus Mozart le daba mucha importancia al talento de su hermana como compositora. Nos trasladamos ahora a los primeros años del siglo XIX, donde en 1805 nace en Alemania nuestra siguiente compositora, Fanny Mendelssohn, hermana del conocido pianista y compositor Felix Mendelssohn. Ambos nacieron en una familia culta y adinerada, lo que les permitió recibir una educación musical excepcional. Desde temprana edad, Fanny mostró un talento prodigioso como pianista y compositora, comparable al de su hermano Felix. A esto ayudó también el talento para el piano de su madre, Lea Mendelssohn. A los dos hermanos les inició precisamente su madre en el estudio de este instrumento, para más tarde estudiar juntos con Carl Friedrich Zelter. A pesar de su talento, Fanny, al llegar a la edad para casarse, enfrentó las dificultades típicas para muchas mujeres de aquellas épocas y que hemos visto con la hermana de Mozart, con Maria Anna Mozart. El padre de Fanny le escribió en una ocasión una carta en la que decía: «La música puede ser para él», refiriéndose a Félix, «una profesión, pero para ti solo debe ser un adorno».
de tal forma que muchas de sus composiciones fueron publicadas bajo el nombre de su hermano Félix, en parte para evitar el prejuicio contra las mujeres compositoras. Fanny Mendelssohn compuso más de 460 piezas, incluyendo canciones, obras para piano y música de cámara. Su obra, Das Jahr o El Año, un ciclo de 12 piezas para piano que representa los meses del año, es especialmente reconocida. Además, sus Lieder o canciones tienen un lirismo y una emotividad que influyeron incluso en las composiciones de su hermano Félix Mendelssohn. En los últimos años, la obra de Fanny ha sido redescubierta y celebrada como una contribución significativa al romanticismo musical. Su música es ahora sí interpretada con frecuencia, reivindicando su lugar como una de las grandes compositoras de su tiempo. Unos años después del nacimiento de Fanny Mendelssohn, nace nuestra siguiente protagonista, Clara Schumann, en la Alemania de 1819. Nacida como Clara Wieck, fue una niña prodigio, entrenada por su padre Friedrich Wieck, un riguroso profesor de piano. Debutó en público a los 9 años y pronto se convirtió en una de las pianistas más famosas de Europa. De niña era reconocida por su virtuosismo técnico y su capacidad interpretativa, características que la llevaron a triunfar en los escenarios europeos. Clara compuso numerosas obras musicales a lo largo de su vida, incluyendo un concierto para piano cuando tenía 14 años, además de numerosas Lieder o canciones que mostraban su sensibilidad poética, así como numerosa música de cámara para violín y piano. Clara estuvo casada con el compositor Robert Schumann y dedicó gran parte de su vida a promocionar su obra, pero la desaparición temprana de Robert y su rol como madre de 8 hijos limitaron sus oportunidades para componer. A pesar de esto, siguió actuando siempre que pudo como pianista durante toda su vida, convirtiéndose en una figura central del romanticismo musical. Clara es recordada tanto como una de las pianistas más influyentes del siglo XIX como una compositora innovadora. Su música está siendo cada vez más reconocida, destacando su contribución única al romanticismo. Nuestra última compositora se trata de la hermana mayor del compositor polaco Frédéric Chopin, Ludwika Chopin. Nacida en 1807, Ludwika era una pianista talentosa y recibió formación musical similar a la de Frédéric en su juventud. Aunque no alcanzó la fama ni se dedicó profesionalmente a la música, era una intérprete competente y solía tocar obras de su hermano y junto a él. Ludwika fue una gran influencia y apoyo para Frédéric en sus primeros años. Se sabe que lo ayudó a corregir y perfeccionar algunas de sus composiciones durante su juventud. También fue una de las primeras en interpretar y divulgar su música en el entorno familiar y social. Tras casarse, Ludwika asumió las responsabilidades tradicionales de su época como esposa y madre, lo que limitó su desarrollo artístico. Sin embargo, permaneció cerca de Frédéric y fue un apoyo constante durante su vida, especialmente en sus últimos años en París. En la sociedad del siglo XIX, como vemos, las mujeres de familias burguesas recibían formación artística como parte de su educación, pero raramente se les alentaba a desarrollar sus carreras profesionales. Esto explica por qué, aunque muy talentosas, no dejaron un legado como compositoras estas y otras mujeres. Aquí termina el capítulo de hoy que nos ha llevado a recorrer la vida de unas extraordinarias mujeres que por presiones sociales de su época tuvieron que dejar sus sueños aparcados para poder cumplir con el papel que se esperaba de ellas dentro del ámbito privado. Que sirva esto como ejemplo de la importancia de alentar a las niñas a que sigan sus sueños, más allá de lo que otros esperan para ellas. Aunque pudiera parecer lo contrario, aún estas convenciones siguen más presentes de lo que parece, y no solo para las niñas. Niños y niñas deben seguir el camino profesional que elijan ellos mismos, libremente desde pequeños, porque sus pequeñas almas ya saben lo que les gusta desde antes de lo que nos pudiera parecer a los adultos, llenos de límites y condicionantes sociales. Recuerda que tienes a tu disposición el blog 2001historias.es y nuestro email, además de encontrarnos en distintas redes sociales. Nos oímos en el siguiente capítulo.